están? Estamos hoy día, lunes 3 de julio, en una nueva edición de Podcast Política para Adultos, con nuestros panelistas de siempre, por supuesto, Pepe Out y Jaime Belolio. Hola Pepe, hola Jaime, ¿cómo están hoy día? Ambos. Bien, pues muy bien, contentos con las últimas vistas del último programa que ya van arriba de los 250.000, así que estábamos sacando ahí cuentas con el Pepe. Es verdad, bien exitoso el análisis de nuestros panelistas. Les damos la bienvenida a los nuevos, no sé yo cómo llamarlos, televidentes, auditores, podcastores. Podcastores, exacto. Y bueno, y tal como lo dijeron ustedes la semana pasada, el caso, el escándalo, convenios o como se le quiera llamar, se alarga y se enreda. El gobierno no puede salir de esta todavía, o no sé si no va a poder salir. Y un punto les quiero plantear. El gobierno, ¿cierto? Lo que vimos esta semana, porque pasan muchas cosas un día tras otro, minuto a minuto esto. El presidente ya había dicho, cae quien caiga, no pongo la mano al fuego por nadie. Luego, ¿qué pasa? El presidente apoya al Ceremi del Maule y a una delegada presidencial, a la delegada presidencial, perdón, del Biobío. ¿Y qué pasa ayer? El ministro de Vivienda Montes anuncia que hay un sumario al Ceremi, un sumario, ¿cierto? Al Ceremi del Maule que el presidente Boric había, entre comillas, blindado. No ocupó esa palabra, pero lo vamos a ocupar nosotros de todas maneras. Ya se entiende poco esto, ¿hay o no una estrategia del gobierno desde la moneda? Te pregunto primero, Pepe, a ti, ¿cómo lo ves? Montes por un lado, el presidente por otro, ¿qué es lo que ves en este nuevo episodio de este escándalo? Yo veo retroceso desordenado, no veo una estrategia, yo creo que derechamente no estaban preparados. Ahora, reflexionando en largo, esto nos habla del problema principal, creo yo, estructural del gobierno, que es que tardó demasiado poco tiempo en hacerse del poder. Y por lo tanto, no le ocurrió lo que le ocurre a todas las coaliciones, que tienen éxitos y fracasos antes de llegar al poder. Esta coalición había solo tenido éxitos y los fracasos los empieza a tener cuando gobierna. Y uno aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Entonces, este caso, por ejemplo, no tenían fundaciones. ¿Ah? Y sienten la angustia de que chuta, van a gobernar para lo que no estaban preparados, pensaban que eso iba a ocurrir 5 años después, y no tienen fundaciones para participar en colaboración con el Estado en los distintos ámbitos, entonces aceleran el proceso. Y claro, si gobernar le cuesta a los que no tienen experiencia, imagínate lo que le cueste crear una fundación para la cual por lo demás el Estado exige 5 años de experiencia. ¿Ah? Entonces, al final violan las normas para poder participar y bueno, hay que esperar cuánto hay de improvisación, de todo, y cuánto hay de corrupción. ¿Ah? Claramente lo que hay es un modelo de aprovechamiento del Estado. ¿Ah? Puede haber que ver dónde fueron las patas, en fin. Pero yo no veo una estrategia, un diseño claro. ¿Ah? Que el presidente, claro, navega entre, digamos, ponerse a la cabeza del liderazgo contra la corrupción, incluido cuando sean los propios, y proteger a los inocentes, digamos, porque cuando viene la redada, todos son culpables. ¿Ah? Y le cae a cualquiera que aparezca en el dibujo inmediatamente la tentación de ir sobre él y sacarlo. Y por supuesto un gobierno no puede instalar esa inseguridad sobre el conjunto de su funcionario, pero para eso hay que ser muy fino y sobre todo muy decidido. Por ejemplo, el caso este específico, el presidente dice, bueno, no hay antecedente, el Ceremi se, eh, se inhabilitó a tiempo. Antes Bueno, y de... luego, el día siguiente o subsiguiente, el ministro dice, hemos iniciado una investigación sumaria. Tú sabes que las investigaciones sumarias se establecen contra funcionarios públicos que han cometido faltas leves que no suponen su salida. Si no, hay un sumario administrativo. Me parece a mí rarísimo una investigación sumaria para una persona de confianza. El tema es
¿Tiene confianza el gobierno o no tiene confianza? ¿Ah? En ese caso lo Entonces, saca, si no, o no. obviamente, lo que creo correspondía es que el ministro citara al Ceremi con los antecedentes en la mano y definiera si mantiene confianza o la perdió. Pero esto de dilatar una semana, además en una investigación sumaria que técnicamente no conduce a la destitución, pero las destituciones de los cargos de confianza son por pérdida de confianza. Tú no necesitas justificar una salida. A veces las personas salen porque se rompió un equilibrio. Por esto de la pelota de pool, digamos, tú le pegas a la 3 y cae la 14. ¿Ah? Porque, qué sé yo, quedaron más hombres que mujeres o Claro. viceversa. O los cupos, La cuota del la sector. cuota ¿Ah? del partido. Obvio, o sea, no es que salgas necesariamente por una investigación acuciosa, una evaluación acuciosa de tu desempeño en el cargo, simplemente porque perdiste la confianza. En eso consiste los funcionarios de confianza en Chile, que a mi juicio son bastante más de la cuenta, debiera haber menos. En los países desarrollados son mucho menos los funcionarios de confianza, pero mientras tú tengas un funcionario de confianza, eh, puede haberlo hecho todo bien, pero resulta que se torna incómodo para el gobierno mantener el foco del conflicto y tú le pides la renuncia simplemente. Entonces yo veo al gobierno zigzagueando, ¿ah? Avanzando y retrocediendo, sin una estrategia definida. Y a mí me parece que en estas cosas, que siempre vas a pérdida, o sea, no hay ninguna posibilidad de que tú salgas ganancioso de una coyuntura como esta. Lo que puedes hacer es amortiguar el efecto, como esto. Y para eso tienes que ponerte a la cabeza del liderazgo contra la persecución de los hechos de corrupción, mostrarte completamente decidido y sin vacilaciones, aun cuando se trate de los tuyos, incluso es mejor cuando se trata de los tuyos, no tratar de empatar, la gente repudia eso, no tratar de empatar con otros hechos, menos cuando en los otros hechos se trata de recursos privados, la gente hace la distinción clarísima entre tus recursos y lo que haces con ellos, y los recursos públicos, porque siempre piensa ese recurso público podría haber sido usado para un bien público, un beneficio público. ¿Ah? Entonces, yo todavía no, yo creo que el gobierno se tetanizó, o sea, quedó paralizado. ¿Ah? Y ha dado palos de ciego. Ahora, yo no creo que la solución sea sacar a Montt. Me parece que sería peor, porque Montes se ha puesto a la cabeza en su ministerio, y sacarlo tendría que venir alguien con mucha experiencia ministerial en ese ministerio, porque si no se va a demorar varias semanas en enterarse de cómo funciona todo. Si hay que sacarlo, alguien decide sacarlo, yo lo sacaría después de que pase todo esto. Primero porque es un funcionario de impecabilidad ética, nadie pone en duda, incluso los que piden su salida, y segundo porque ya está a cargo. ¿Ah? Si llega otro a cargo, van a pasar 3 semanas en que se entere Se quiénes ponga al son día. ¿ah? y cómo funciona esta cuestión. Y en ese caso, Jaime, ¿cómo lo ves tú? Tomo las declaraciones de Jaime Macaya en la mañana de presentar hoy, ¿cierto? Que dice que él veía la continuidad de Montes, que se hace difícil la continuidad de Montes. ¿Cómo lo ves tú también en esto? Y además, y te agrego otra cosa también, porque sería Seba Montes por algo que está haciendo la generación joven, entre comillas. Pero eso es un tema más político, de análisis político que de responsabilidad política, quizás. La Un bancada poco de la UDI, perdona, la bancada de la UDI está pidiendo derechamente su salida. pero como que se hayan Déjame demorado un poquito. Dale, Déjame sí, partir por favor. de un par de cosas que también comentó Pepe. Yo creo que obviamente hay un cambio de discurso del gobierno desde el primer momento en que va y dice que esto era un descriterio, a que hoy día lo que tratan de hacer es encapsular en Catalina Pérez, democracia viva y algo de revolución democrática, esto lo veo desde el gobierno. Segundo, de sacarlo de la moneda,
y por tanto que esto esté en voz del ministro de Vivienda, Montes, que por supuesto es el primer interesado además en querer ser el que vaya a mostrarse como muy proactivo en términos de los casos de corrupción. Sin embargo, se hace complejo porque al final el ministro es responsable por las cosas que suceden en un ministerio. Este decreto que ha aparecido en algunas partes donde el ministro firmaba, que le traspasaba la firma, ¿no? Le delegaba el poder de firma a los seremis, es algo que se ocupa siempre. Lo que ocurre es que aquí no era solamente el problema de que se delegó la firma, sino que artificialmente se dividieron los montos para que pasaran por debajo del radar de la Contraloría. Luego a fundaciones que no tenían la experiencia ni tenían el giro para hacer la tarea que teóricamente tenían que hacer. Y es lo que ocurrió un poco con Urbanismo Social. Es una fundación que yo no tengo ninguna duda que en su origen hacía la tarea que tenía que hacer. Lo que ocurre es que en algún minuto, al parecer, dejó de hacerla. Y entonces acaba de aparecer una noticia que también se le pasaron casi 112 millones en la Municipalidad de Santiago para hacer algo cuyo giro no tenía y cuya experiencia no tenía. Entonces, empieza a verse que hay un modus operandi y el diputado Alessandri, por ejemplo, me comentó que fundaciones que hubiesen sido creadas en los meses anteriores a entrar al gobierno, que luego hubiesen ganado recursos en los primeros meses, estando en el gobierno ya, el presidente Boric son alrededor de 45. Por tanto, hay mucho más que saber, hay mucho más que conocer. Entonces, yo creo que es verdad que tenían pocas experiencias ellos, que tenían puras ganancias y pocos fracasos, pero también era la arrogancia de suponer varias cosas. Primero, que bastaba con que ellos estuvieran en el poder para que las cosas pasaran. O sea, que cualquier cosa que no estaba funcionando bien en el Estado era por un problema de voluntad política, porque los que estaban allí no tenían la voluntad de solucionar los problemas. Ahora son ellos la voluntad política. O la idoneidad ética. Y eso ya se iba a la segunda parte. Entonces, o era porque no tenían la voluntad, o porque sus intereses en verdad eran intereses de clase, eran intereses privados, y por tanto inmorales. Y entonces ellos son los que iban a cambiarlo todo, porque eran ellos y porque además tenían una moral superior, que era mucho mejor que las generaciones anteriores. Y lo que hace esta fundación es disfrazarse de sociedad civil. Es ocupar el nombre de fundación y su articulación legal para desviar dineros de parte del gobierno para hacer política partidista. De hecho, conocimos durante esta semana que la misma Fundación Democracia Viva recibió dinero para hacer campaña del apruebo, que era algo que teóricamente se podía hacer con las fundaciones. Lo que ocurre es que entonces esta fundación siempre fue un aparato proselitista y por tanto no puede hacer lo otro. Y de ahí lo que veo es que, y me preocupa, y quizás podemos profundizarlo un poquito más, que hay algunos que ya empezaron a salir diciendo, mira, este es el problema de la subsidiariedad, ¿ah? Porque nosotros, el Estado no alcanza y por tanto tiene que hacerlo a través de privado. Y no, la subsidiariedad no viene con corrupción. La corrupción son estos. La corrupción es la democracia viva, no es la subsidiariedad la corrupta. Son aquellos que hacen trampa, los que se corrompen. Y por supuesto veo que hay una facción de la izquierda ahora que quiere aprovecharse de la situación y empiezan a proponer de terminemos el secreto bancario, entonces ahora vamos a revisar todas las cuentas de todas las personas. No. Esta lógica, esta intentona como de querer ellos subirse por arriba y decir, a ver ustedes, y veo que algunos dicen, bueno, investiguemos las fundaciones para atrás, y algunos tratando en Twitter, diciendo, pero es que, mira, tú estuviste en esta fundación. Oye, si el problema no son las fundaciones, el problema son los corruptos en las fundaciones. Ese es el problema, de aquellos que se vistieron de corrupción. En ese sentido, si siguen apareciendo más de estas en el Ministerio de Vivienda, por supuesto que la continuidad de Montes es compleja. Primero porque tenía una mala gestión. La promesa que él había hecho de entregar cierta cantidad de viviendas no la iba a cumplir. La reconstrucción no ha funcionado bien. ¿Y cómo va a quedar él después de aquí en adelante para ejercer su labor como ministro de Vivienda? Porque este es un conflicto que va a seguir, no se va a terminar en un mes. Va a quedar un buen rato. Y por tanto, ¿cuál es ese rato? Y termino en que también existe esta pretensión de hacer una agenda, algunos la han llamado de probidad 2.0, pero si ya existe mucha agenda de probidad, si el problema no es ese, el problema es que el control está mal hecho. Es decir, en algunas cosas se sobreburocratiza
y en las otras no. Y no se hace el cumplimiento o el seguimiento de si es que se alcanzó a hacer lo que se debía haber hecho. En términos empresariales sería como no tienen KPI. ¿Ah? Entonces, le dan el dinero, le dan una función, pero después no van a evaluar si es que se hizo lo que tenía que hacerse. No se hace una evaluación de proyecto ex post. Entonces, ahí es donde hay una oportunidad que es clave, pero yo, ojo, y en eso también le pido a quienes nos escuchan, tener cuidado, porque también he escuchado algunas voces de personas más de derecha diciendo, todas las fundaciones son de izquierda, así que mejor que las cortemos todas. No, no. Y aquí hay muchos filósofos que la puedo decir, esto no son palabras mías, pero desde Tocqueville, que lo hizo preciosamente bien, si es que se daña la sociedad civil, se daña la democracia. Y se daña profundamente porque la sociedad civil, entre otras cosas, además de solucionar problemas públicos, además de permitir conocernos, de permitir hacer esa confianza entre unos y otros, le pone atajo al Estado. Es un dique al Estado. Entonces, cuidado con también querer mezclar y esta casa de bruja de fundaciones. Hay que investigar aquellas que son corruptas y no mezclarlas y no meterlas todas dentro del mismo saco. Y también le pregunto sobre perdón, antes, cuando tú dices que compartes lo que dice, ¿cierto? Jaime Macaya sobre el tema que va a ser difícil su continuidad, ir a pura acusación constitucional o que el presidente haga un cambio, a diferencia de lo que dice Pepe, obviamente, haga un cambio de gabinete, y ahí lo que yo preguntaba adelante, o sea, ¿cómo sería para el socialismo democrático que pague, entre comillas, o sin comillas, una figura de socialismo democrático por actos de corrupción? El ministro dijo hay corrupción, que están ligadas a la Revolución Democrática o, sí, o partidos dirigentes de Frente Amplio, en resumen. ¿Cómo se ve Yo esa figura? ¿Cómo lo personalmente, ven ustedes dos? yo muy rápido, y le paso al tiro la palabra a Pepe, yo personalmente veo que es una mala idea hacer una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda. Eso desvía la discusión hacia una cuestión del Congreso, que solamente le importa a las personas que están en el Congreso. Este es un debate que, además, la Academ nos dice, el 45% de la ciudadanía todavía no conoce del caso. Esto es algo que es mucho más importante fuera de lo que sucede en el Congreso. Tienen que hacer su labor, por supuesto, legislativa, fiscalizadora, pero hacer la acusación como único instrumento me parece una mala idea. El problema no es qué coalición, digamos, que la coalición pague lo que hizo la otra coalición. Eso nos habla, fíjate, del problema, de otro de los problemas de este gobierno, que no hay borichismo, es decir, que no hay transversalidad. Todos los gobiernos, desde Elwin, desde la reconstrucción de la democracia, establecieron que cuando tú dejabas el partido y entrabas al gobierno, tu lealtad primera era con el gobierno. Y entonces hubo elwinistas que eran, no importaba si eran socialistas, PPD o demócratas, eran elwinistas. Hubo piñeristas, hubo bacheletistas, hubo laguistas, no hay borichistas. No se ha constituido un núcleo transversal de respaldo, incluso se llegó al extremo, lo comentamos acá, de que había dos chats y dos reuniones evaluativas, los ministros de una coalición y los ministros de otra. Y Eso, él enviaba a sus ministras a los diferentes grupos, de hecho, exactamente, se ¿cierto? daba la tarea de coordinar a los... Eso es completamente, a mi juicio, inapropiado, impropio, porque lo que tú tienes que hacer cuando lideras un gobierno es constituir un núcleo de lealtad a la gestión del presidente y de su gobierno, de su conjunto. Entonces, claro, que pague a alguien de otra coalición, bueno, eso está dentro de lo que puede ocurrir. Pero el punto es la conveniencia para el gobierno y la conveniencia para el esclarecimiento de la situación. Pero bueno, los ministros tienen distintos niveles de protección. Yo te aseguro, pero no están blindados. Nadie está blindado, nadie es impermeable. ¿Ah? Sin embargo, uno puede decir, sin temor a equivocarse, que si hubiera sido un ministro del Frente Amplio ya habría caído y ya habría recibido una acusación constitucional por su responsabilidad. Y si no lo ha hecho Monte, es porque, bueno, porque tiene una trayectoria larga, impecable desde el punto de vista ético, de trabajo transversal, de reconocimiento de los suyos, tanto en la Cámara de Diputados, nosotros con Jaime convivimos con él. Por supuesto, no es un techado de virtudes, tiene un humor Nadie lo determinado, es, en fin, nadie lo es. peleamos Nadie lo muchas es. veces, pero es un tipo serio, responsable, de conducta irreprochable en lo ético, en fin, que cumple sus compromisos, etc. Eh, pero claro, alguien va a tener que, un fusible, por supuesto, va a tener que saltar, ¿ah?
es posible que los fusibles se extiendan, no estén incluso dentro del ministerio específico, ¿ah? Eh, Porque aquí lo que se ha puesto, pues, o sea, yo creo que el que está en el lugar ahí más sensible es el Frente Amplio, ¿ah? Y De hecho, aquí, Giorgio Jackson sería un fusible para saltar, por ejemplo. claro, basta mirar al ¿Cómo? Partido Comunista que se ha solazado, ¿ah? Lautaro Perdón, te Garzón ha interrumpí. sido de los más duros, ¿ah? Porque claro, digamos que la hegemonía en la izquierda del Partido Comunista estaba puesta en cuestión y amenazada por el Frente Amplio, y obviamente este tropiezo, fíjate que estaba viendo yo la encuesta de Activa Research, la identificación con el Frente Amplio bajó bruscamente, pero violentamente. Y te aseguro que cuando se empiece a medir más prolongadamente, esto va a ser, se va a recordar como el momento en que se jodió el Perú, porque estas cosas van al ADN, porque además el impacto de tu caída depende a qué piso tú te subiste. Y el se subió al último piso, al piso 49. Entonces, caer del piso 49 no es lo mismo que caer del piso décimo, del piso quinto. Y luego, caer al año y medio en esto, no es lo mismo que caer después de 10 años de ejercicio gubernamental, donde se te empieza a meter gente, se desvía el horizonte y empieza la corruptela, en fin. Tampoco es lo mismo que un Ceremi por allá perdido, lejos del núcleo directivo, cometa actos de corrupción, de una corrupción organizada desde el núcleo directivo de Revolución Democrática. Y la fundación, te aseguro que la crearon en la pausa de las reuniones en la cerveza que se tomaban, en la pausa de las reuniones de la mesa directiva, porque Catalina Pérez era presidenta, porque su Exacto. pareja tenía un cargo en la mesa, porque el otro era asesor en el Parlamento. Es decir, no es algo que ocurrió allá en una esquina de una región. De hecho, la segunda trae hoy día un informe de la propia Revolución Democrática que dice Interno. que este modelo se intentó en todas las regiones prácticamente. El mismo modelo, es decir, de constituir fundaciones nuevas, de postular al trato directo, de tratar de que los Ceremis entregaran recursos a través del trato directo. Entonces, el impacto es distinto. Le diste con Exocet al plexo solar, digamos. No le Y justo diste en un brazo ni en una pierna, le diste al plexo. lo que te preguntaba antes, pues tú dices, puede que el fusible sea otro. Giorgio Jackson, líder de Revolución Democrática indiscutido, hoy día veía que la senadora Yana Proboste además está enviando contrarias antecedentes por otro caso de Atacama, pero otro caso en su región, pero que tiene que ver con Ceremis de Desarrollo Social. Más allá de eso, también por ser líder del partido en cuestión y que ya pasar de la expresa a desarrollo social está medio, tú lo has comentado acá también, ya es medio extraño era eso. ¿Es un fusible a saltar en esta crisis, por ejemplo? La verdad es que hace rato que, mira, eh, cuando tú eres parte del núcleo fundante, ¿ah? En realidad entre Gabriel Boric y Giorgio Jackson hay poco espacio de distancia, digamos, son, incluso desde el punto de vista de la gente, ¿ah? Son una dupla, ¿ah? Y es la dupla representativa del gobierno. Entonces, y eso hizo a la dificultad de que saltara cuando debía saltar. Pero hay un momento, por el hecho de ser tú parte del núcleo directivo, en que tú tienes que reflexionar, uno, si le sigue sirviendo al gobierno tu presencia. Y dos, si te sigue sirviendo a ti la presencia en el gobierno. Y yo creo que las dos preguntas tienen respuesta negativa. Las dos preguntas tienen respuesta negativa. O sea, yo creo que está haciéndole daño al gobierno y está haciéndose daño a sí mismo. Yo habría partido a su proyecto original, que era hacerse un doctorado en Londres, ya un ratito, porque Giorgio es joven, o sea, es como Gabriel, tiene de hecho un año menos y por eso no fue él
el candidato, candidato presidencial, solo por eso. candidato a las primarias. Si no, no me cabe ninguna duda que habría sido Giorgio Jackson. ¿Y tú, Jaime, cómo ves en esto la figura de Giorgio Jackson en particular, por la figura de líder del partido hoy en cuestión, que, bueno, puede ampliarse a otros partidos, la verdad, esto, pero por lo menos ahora, el Exocet, como dijo la semana pasada Pepe, está hacia la Revolución Democrática. Mira, yo soy malo para ocupar de punching ball a algunas personas. Lo que pasa, y yo tengo públicas diferencias con Giorgio Jackson. Y originalmente yo tuve una buena relación con él y después de que él salió reelecto, de ahí en adelante tuve una mala relación con él. Sin embargo, creo que él debió haber salido cuando salió de Sexpress. Esa es la verdad. O sea, de hecho, aún antes, él no debió haber sido ministro de Sexpress. ¿Por qué? Porque tenía una muy mala relación con las personas del Parlamento, no solo con la oposición de ahora, digamos, sino que también con el propio oficialismo. Y lo era porque quizás lo que más se veía, y particularmente en sus últimos 4 años como parlamentario, era su arrogancia. Y eso hace muy mal. Entonces no generaba ningún tipo de vínculo porque siempre él tenía la razón. Siendo ministro, secretario de la presidencia, también siguió en la misma lógica. Acuérdense que él fue, además de la frase, o sea, cuando dice la frase de que ellos tenían una moralidad superior, lo hace con que atrás había un cuadro que era un calendario con una foto de él entregando balones Los de balones. gas que costaron 115 lucas, pero se los vendieron a 18. Exacto. O sea, ha tenido muchas. Y además creo que ha sido muy deficiente su trabajo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, porque entre otras cosas es difícil que pueda salir a hablar de distintas materias que tienen que ver con desarrollo social sin que se le pregunte, por ejemplo, sobre estos casos. Ahora, él no está relacionado directamente con ninguna de estas cuestiones, entonces, de nuevo, si es que alguno pretende decir, ya, vamos a acusar constitucionalmente ahora, no. Yo creo que es más bien por algo como lo que dice Pepe. Yo creo que hace rato que él debió haber entendido que no tenía que seguir porque estaba haciendo un problema para el gobierno más que un beneficio para el gobierno. Y dentro de desarrollo social no se ha visto nada especialmente llamativo. Quedan pocos días además para que se presente la CACEN, que probablemente le va a tocar entonces al ministro Jackson salir a explicarla. Viene dura. Y obviamente que va a ser compleja, entonces vamos a ver qué es lo que van a tratar de instalar. Y vamos a ver si es que va a ser el ministro Jackson el que va a tratar de vocerearlo, porque va a tener que responder sobre estas otras cosas del partido que fundó él. Catalina Pérez, además, era su candidata. Su candidata, a presidenta. Entonces, ahí hay una cuestión, sí que también ahí yo tuve siempre una muy mala relación con Catalina Pérez, pero creo que ya hay un nivel también de casi crueldad en lo que está haciendo Revolución Democrática. Porque no solamente la dejan caer, o sea, primero dice, acuérdense que la primera imagen de ella es con hasta el PPD al lado. ¿Ah? Estaba todo el oficialismo en una conferencia de prensa con ella en el Congreso. Luego la empiezan a dejar sola, y ahora empiezan a hablar y filtran esta idea de que van a hacer como algo para expulsarla. Bueno, por algo creo yo que ella sale haciendo este primer discurso donde como que, no sé si la palabra ataca, pero deja muy en claro las diferencias que existen al interior del partido. No, y critica a su presidente, entonces le dice que no, claro, tiene habilidad política. Claro. Es que, bueno, el senador Latorre yo creo que es extraordinariamente bueno para decir frases contradictorias permanentemente. Entonces dice una, se tiene que contradecir y se tiene que contradecir de la contradicción. Entonces, yo creo que eso puede ser transversal, digamos, en lo que ella dice. El punto es que cuando a alguien la tratan de dejar caer para decir yo no soy y lavarse las manos un poquito, yo creo que tienen que tener cuidado también, porque en esta lógica de querer culpar únicamente y tratar, comillas, de que se circunscriba a un par de personas, bueno, vamos a ver que eso no, o sea, primero es pésimo porque es otra forma de autoridad moral, ¿ah? De decir, no, es que eran estos poquitos, y no, háganse cargo porque no es solamente la lógica de corruptela que pasaba ahí, sino que son muchas más cosas. Y por último, esto mismo que tú has dicho, porque estos videos que están publicando Catalina Pérez, le responde la autora por otro lado, se filtra este documento interno de RD, hablamos del daño que le hace de repente Jackson al gobierno. El partido, ¿cuánto le hace daño también
Pepe, te pregunto, al gobierno, cuando uno de los principales partidos están en estos dimes y diretes que en general, o antes quizá eran de manera interna, pero ahora son todos públicos también. Yo creo, en primer lugar, que no es solo el partido el afectado, es el Frente Amplio en su conjunto. Sí, claro. La gente no distingue, francamente, No. las nomenclaturas de convergencia social, revolución democrática, comunes. Además, al interior de cada uno de ellos hay un conjunto de subconjuntos con nombres, pantalones largos, territoriales, no sé. Y visto, estoy hablando como especialista, imagínate, visto desde la ciudadanía es una y la misma cosa. ¿Ah? Lo escuchaba decir el otro día al propio Gonzalo Winter, que ha sido uno de los pocos que ha salido, ¿ah? Tiene ese mérito, que ha ido a defender, porque la verdad es que cuando uno mira los medios casi no hay presencia del discurso oficialista defendiendo su posición, todo arrancando. Y la Gael Yoemas y también la ha Gael salido. Yoemas, efectivamente. Entonces, por un lado, el Frente Amplio, como te decía, inmediatamente afectados, los que se identifican con el Frente Amplio bajaron radicalmente. Luego el gobierno es identificado todavía, aunque haya mutado, su núcleo original es el Frente Amplio. ¿Ah? Y uno podría haber esperado un mayor impacto en el presidente, Sí. pero tiene la ocurrencia, digamos, de los hechos naturales que hicieron que justo un evento que pone en desafío a la unidad del país, la respuesta concreta, tú sabes, el gobierno es bueno para el discurso, aquí obviamente no se responde con discursos, se responde con acciones, Con bonos. con bonos y la presencia inmediata, y el gobierno, el presidente junto a alcaldes de derecha, junto a militares, junto a carabineros. De hecho, la gestión frente a ese desastre natural tiene una aprobación de 46% contra 28% de respaldo al presidente, ¿te fijas? Entonces uno podría concluir, es lo que yo concluyo, que eso ha servido de amortiguador. Y que claro, cuando eso desaparezca, se va a notar el daño reputacional. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que además hay un daño inmaterial que tiene que ver con la autoestima. Yo los veo, converso con algunos. Ellos tenían la autoestima, por decirlo eufemísticamente, bastante elevada, y yo te diría que la autoestima se les ha ido al suelo. ¿Ah? Y tanto la autoestima baja como la autoestima exagerada son problemáticas. Y además hoy día hablaban que no hay que juzgar por estos hechos una generación entera, decía George Jackson. Pucha, y ellos juzgaron los 30 años y una generación entera también por su lado. A ver, yo creo que tiene razón. No hay que juzgar a una generación completa por esto. Lo que pasa es que ellos juzgaron a 30 generaciones completas. No solo una. Entonces, está bien, tiene razón, pero debería entonces pedir disculpas por lo anterior. No, perfecto. Oye, de nuevo, se hace cortito, pero tenemos que seguir, ¿cierto?, analizando semana a semana este tema. Como vemos, hay nuevas novedades todos los días, cada hora, yo creo. Así que muchas gracias de nuevo, Jaime, muchas gracias, Pepe, por una nueva edición aquí de Política para Adultos. Chao, Ya, chao. pues, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.